Quería agradecer al arquitecto Luis por la invitación y les voy a compartir mi pantalla para ver este tema del día de hoy. Espero que la puedan ver. No sé, avísenme si la pueden ver, por favor. Usted ya pasó, supongo. Una vez en Miami. No. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, se puede visualizar. Listo. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar acerca de lo que son los metrados, los presupuestos y la programación de obra basado con BIM. En general, si se dan cuenta, todo este esquema que les queremos presentar, que hemos planificado con el arquitecto para presentarlo el día de hoy, es muy relativo a lo que son la generación de expedientes técnicos. Es más, mientras estábamos conversando, queríamos hablar todavía un poco del tema de las valorizaciones y demás, que creo que es algo de lo que han desarrollado en el diplomado. Pero en general, el día de hoy vivimos una época muy interesante en el Perú. Espero que la mayoría de ustedes sean peruanos, pero vivimos una época que se podría decir que es la época de la implementación BIM en las empresas, ¿no? Tanto públicas y privadas, que está motivada tanto por las normas internacionales como por nuestras normas peruanas, ¿no? Entonces es un esquema realmente muy interesante de comprender, de entender, de empezar a llevar a cabo en todos nuestros expedientes, en nuestros proyectos públicos y privados. Entonces, estoy seguro que han podido ver en diferentes esquemas un alcance de lo que significan los metrados, los presupuestos basados en modelos BIM, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Estoy seguro de que no todos tienen Revit instalado, pero con él vamos a poder generar diferentes esquemas de programación de obras, del tema de los presupuestos y el tema de los metrados, con alguna que otra herramienta, ¿no? Entonces, las herramientas que necesitamos para lograr estos requerimientos que el día de hoy nos exigen los expedientes técnicos son la generación de mediciones o de metrados desde el modelo, la generación de un presupuesto donde la base sea el modelo, la generación de una programación de obras basada en un diagrama de Gantt, en un planeamiento, en una planificación para validar que ésta sea ejecutable. Entonces, hay muchísimos esquemas en los cuales nos vamos a empezar a dar cuenta cuáles son los verdaderos requerimientos y cuál va a ser el proceso de actualización que nuestras normas y nuestros reglamentos van a ir sufriendo, ¿sí? Es decir, ya comenzó, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, con su oficina, que es la Dirección Nacional de Planeamiento de Proyectos multianuales, la planificación multianual de proyectos, de inversiones, perdón, esa oficina ha sido la encargada de empezar a darle esos lineamientos. Espero que los hayan leído, espero que se hayan dado el trabajo de revisarlos y se den cuenta de que en ningún lugar nos dice, oye, vas a utilizar Presto para las mediciones, vas a utilizar Navisworks para eso, ¿no? Porque las normas ni los lineamientos hacen eso. Somos nosotros como profesionales, como diseñadores, como constructores, como oficina técnica, los que tenemos que empezar a utilizar estas herramientas poco a poco, ¿sí? Eso es de lo que tenemos que ir hablando. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos, ¿sí? Este es un pequeño taller muy corto para que ustedes puedan entender cómo BIM va a modificar la elaboración de nuestros proyectos en el Perú, que se llaman expedientes técnicos, poco a poco. ¿Sí? Les he pasado un proyecto que se llama Metrado de Estructuras, que está en la versión 2018, si no me equivoco. En este caso, creo que mejor... Ahí está, sí, que lo actualice, ¿sí? Es un proyecto de estructuras que quiero revisar con ustedes, ¿sí? Este proyecto tiene múltiples elementos modelados, como columnas, como vigas, como acero, y que va a ser muy importante a la hora de entender qué es lo que nosotros necesitamos entender de un modelo BIM, ¿sí? Por ejemplo, aquí está. Es un pequeño proyecto, ¿sí? Entonces, a nosotros o nos van a pedir generar modelos o nos van a dar un modelo para que nosotros empecemos la planificación, la programación. Les comento, el día de hoy justo estaba en una universidad y en la universidad lo que necesitaban el día de hoy era sencillamente un esquema de cómo van a generar los TDRs o cómo van a generar la revisión de un proyecto, ¿sí?
Una entidad pública, por ejemplo, tiene la necesidad de subcontratar el diseño a otras empresas. Al momento de subcontratar este diseño, tiene que generar unas bases, unas especificaciones técnicas, unos términos de referencia. Y si la entidad como cliente no entiende lo que tiene que solicitar, pues simplemente este proceso puede llegar a fracasar. Lo mismo sucede, ¿no? Seguramente la mayoría de nosotros estamos involucrados en un esquema eh, de diseño o un esquema de modelado o un esquema de coordinación, pero al final todos tenemos que entender cómo metrar, es decir, cómo extraer las mediciones desde un modelo para que éstas nos sean útiles, ya sea en la cuantificación, ya sea en los metrados conectados al presupuesto, ya sea en los metrados para la planificación, ya sea en la revisión de nuestro proyecto. Entonces, los diferentes procesos que vamos a revisar el día de hoy, como los metrados, presupuestos y programación, obedecen a diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto de construcción. Y es precisamente lo que tenemos que entender. Cómo estos procesos van a cambiar la forma en que vamos a metrar, en la que vamos a generar presupuestos, en la que vamos a generar planificación. ¿Listo? Entonces, este es un proyecto de un edificio multifamiliar. ¿Sí? Este edificio multifamiliar tiene cimentaciones, tiene muros, tiene placas, tiene vigas y también tiene acero, ¿sí? Y vamos a generar unas cuantas mediciones al respecto, solamente para los que no lo han hecho antes. Estoy seguro que la mayoría de nosotros ya lo han hecho muchas veces, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo tengo seleccionada una columna, ¿sí? Hay que entender que los elementos, los objetos que nosotros seleccionamos, que en Revit se llaman familias, tienen un montón de información. Dentro de esa información uno puede encontrar esta que nos interesa mucho, que es, por ejemplo, el volumen, ¿sí? El volumen se calcula con la sección que ya tiene y con la altura que esta presenta, ¿cierto? Entonces, el elemento, el objeto ya tiene la propiedad volumen generada a priori, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar cómo está modelada mi columna, en este caso, mi columna está modelada desde un nivel hasta el siguiente nivel, nos vamos a dar cuenta de que probablemente este volumen que se vaya a obtener es el volumen completo de la columna. Pero si nosotros nos vamos a un esquema de construcción, en el esquema de construcción probablemente lo que nosotros necesitemos solamente sea la columna hasta esta altura, porque el resto de la columna, que es un pequeño dado de columna que va a estar allí, pertenece a lo que sería el diafragma rígido de la construcción. Perdón, el diafragma rígido de la losa aligerada o la losa maciza en general. Así que hay que entender muy bien cómo nosotros estamos modelando, porque si nosotros modelamos bien o modelamos mal, nuestros metrados van a estar bien o van a estar mal, porque la herramienta genera un volumen, pero el volumen depende de la calidad o de los procedimientos de modelado. Ahora, no quiere decir que este modelo, así como está, esté mal. Lo que significa nada más es que necesitamos darle un pequeño tratamiento. ¿Listo? Pero primero vamos a aprender cómo extraer no el valor de un volumen, de un elemento, sino el valor del conjunto de columnas que existe, ¿sí? Entonces, para generar un metrado, el procedimiento es súper general, ¿sí? En Revit, que es una herramienta BIM, una de las tantas, en la cinta de vista nosotros vamos a poder generar diferentes gráficos, vistas, y en este caso tablas, ¿no? Revit nos va a permitir generar diferentes formas de extracción del proyecto, como por ejemplo las tablas de planificación. En la cinta de vista van a poder encontrar lo que son las tablas de planificación. Las tablas de planificación extraen información, por ejemplo, en este caso, volumétrica de nuestro proyecto. Si ustedes despliegan, van a tener múltiples opciones, como lo que son las tablas de planificación de cantidades. Además, existe algo llamado el cómputo de materiales. Hay una clara diferencia entre esta y la tercera. La primera nos da el volumen general. Y si el elemento está compuesto de más elementos, por ejemplo, imagínense una mesa compuesta de vidrio, de madera y de metal, nos va a extraer los diferentes materiales, la tabla de cómputo de materiales. Entonces hay que entender la lógica de las tablas. Por el momento me interesa el elemento general, el volumétrico. Entonces en la tabla de planificación de cantidades, que es una configuración que yo voy a empezar a generar, voy a generar una nueva tabla de planificación. Esta nueva tabla de planificación me va a ofrecer diferentes opciones. Para los que no han tocado mucho Revit, deben de entender que Revit está organizado en base a categorías. Recuerdan que en las épocas del AutoCAD, hace como 500 años, existía algo llamado las layers, ¿no? O lo que eran las capas, ¿no? El día de hoy se han transformado en algo llamado categorías. Y las categorías tienen una gran
diferencia, ¿no? La diferencia de las categorías es que las categorías no se pueden modificar, no se pueden añadir, son específicas, ¿no? Y por ejemplo, por allí nosotros vamos a poder encontrar la que nos interesa por ahora, que son los pilares estructurales. Quiere decir que si el modelo está bien hecho, todas las columnas van a estar organizadas dentro de la categoría pilares estructurales. En este caso, lo he modelado yo hace muchos años. Es más, este es el primer modelo que modelé hace 6 años, creo, si no me equivoco, ¿no? Y estos pilares estructurales, si ustedes van y le pueden generar un nombre, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta ponerle tabla 1, separarlo y darle un nombre como metrado de columnas. ¿Listo? Entonces, hasta ahora hemos hecho 3 pasos. Iniciar la nueva tabla de planificación, seleccionar una categoría y luego llevar y darle un nombre. ¿Sí? De repente uno esperaría que fuera mucho más sencillo, ¿no? Esperaría que yo ya tengo mi proyecto y pues me genera mi tabla de planificación. Pues sí, sí se puede, ¿no? Fíjense que yo en esta plantilla o en este proyecto que les he pasado, ya existen, ¿no? Tablas de planificación. El problema es que cada proyecto de construcción puede ser distinto. En este caso yo tengo la organización mediante niveles, porque es un proyecto vertical, ¿sí? Imagínense que estuviéramos haciendo un proyecto de una bocatoma. Pues un proyecto de una bocatoma no es vertical, sino es horizontal y tiene estructuras distintas, donde principalmente nos vamos a basar en las vigas. Entonces, es muy distinto. Si nosotros no entendemos la lógica de cómo metra Revit, no vamos a poder resolver las diferentes formas que Revit nos puede ayudar a generar, ¿no? Entonces, yo selecciono la categoría, le doy un nombre y empiezo a configurar. Es decir, cuando yo le dé aceptar, voy a empezar a configurar mi tabla de planificación. Todavía la tabla no existe. Para que la tabla exista, nosotros tenemos que seleccionar parámetros. Los parámetros, en este caso los llaman campos, ¿sí? Son campos disponibles que yo voy a poder llevar hacia mi tabla, donde dice campos en la tabla de planificación, ¿sí? Entonces, yo tengo una lista de parámetros, que yo puedo seleccionar. Hay que tener muy en cuenta que estos parámetros dependen de cada categoría. Cada categoría, van a ver, tiene diferentes parámetros. En un ratito más vamos a metrar el acero. Yo quiero terminar de metrar las columnas, ¿sí? Entonces, la categoría pilares estructurales tiene disponible estos parámetros. Bueno, para los que no han tocado mucho el tema de Revit, de repente estoy hablando un poquito de piedras, ¿no? Un modelo BIM es una base de datos. Esta base de datos es gráfica. Esta base de datos gráfica tiene mucha información organizada dentro de cada elemento. Como una columna y una viga tienen características diferentes, principalmente una es horizontal y la otra es vertical, y tiene una forma de encofrado, la otra puede ser una viga de borde, la columna puede ser... Fíjense, tiene muchísimas diferencias. Entonces, cada categoría tiene características, en este caso parámetros, distintos. Entonces, ahorita lo único que me interesa es el volumen. Si yo le digo doble clic al volumen, me va a aparecer en el lugar donde van a organizarse las tablas de planificación. Si yo le doy a aceptar, lo que va a pasar es que me va a mostrar un listado de los volúmenes de los elementos. Ya se darán cuenta que esto es totalmente inútil. Yo no necesito valores, ¿no? Yo necesito valores y una estructura donde estén los nombres. Entonces tenemos que entender que las tablas de planificación son totalmente modificables. Una vez que las he creado, puedo seguir editándolas. Al final, la tabla de planificación es una configuración de cómo yo extraigo información desde el modelo. Entonces, en editar, lo que voy a hacer es extraer esa información. ¿Qué información voy a extraer yo? Lo que voy a hacer es extraer información de, por ejemplo, de los nombres, ¿sí? En Revit, los nombres son los tipos. Entonces yo voy a colgar aquí los tipos. Y como no todos tenemos apellidos, los apellidos en Revit son las familias. Y yo puedo llevar las familias también. La categoría no, porque la categoría es el título de la tabla. La tabla son columnas, ¿no es cierto? Entonces, columnas, apellidos, nombres, y aquí voy a tener una lista de todos los elementos con sus volúmenes. Si yo hago esto correctamente, voy a tener un listado donde me va a decir, ¿no? Tengo columnas con chaflán de diferentes tamaños, de diferentes volúmenes, ¿sí? Listo, ya tengo una lista. Y yo, si quisiera, en este momento le puedo decir, todos los volúmenes van a generar un cálculo que va a estar dosificado al final con un total general. De tal manera que esta tabla al final me va a decir, oye, hay 82 columnas y en total tengo 62.32 metros cúbicos de un material de concreto.
seguramente yo necesito más criterios porque esta tabla no es todo lo que yo necesito. Yo necesito una división, una sectorización, un orden en realidad, ¿no es cierto? Y entonces lo que sucede es que ahora yo necesito un poco de orden. Vamos a agregarle orden. En este caso, los órdenes van a ser más campos. Por ejemplo, yo podría tener un orden de acuerdo al material estructural. Voy a ver qué material estructural están generados. Fíjense que hay algunos elementos que están con concreto F'C 280 y algunos otros que están con un concreto mal asignado que dice hormigón prefabricado. Nosotros sabemos que las columnas pueden variar en su resistencia a la compresión debido al diseño, ¿no? Algunas están más exigidas, otras no, etcétera, etcétera. En este caso, fíjense, no voy a tomar ese criterio como un criterio principal, aunque sí deberíamos, ¿no? Voy a tomar otro criterio que se llama nivel base. Ahora, ustedes van a encontrar en los modelos toda clase de parámetros. Lo que sucede es que los parámetros se pueden crear. Y en el momento en que uno puede crear un parámetro, se van a dar cuenta que uno puede empezar en un tema de desorden, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo llamar nivel base, otra persona le llamará altura, otra persona le llamará piso, otra persona le llamará código de nivel, qué sé yo, ¿no? Entonces, a veces yo voy a tener que revisar los elementos que existen, ¿no? Nivel base, nivel del elemento. Y yo me doy cuenta que en nivel base, efectivamente, tengo la base del elemento. Nivel de elemento no lo necesito porque está en blanco, entonces nivel de elemento lo puedo retirar. Me doy cuenta que el nivel base está en el primero, segundo, tercer, cuarto orden. Y lo que yo necesito es que esté como primer orden, como orden de prelación 1. Entonces, en los campos, nuevamente los edito y el nivel base lo voy a llevar hacia arriba. Una vez que lo tengo arriba, me voy a dar cuenta que entra en el primer orden de las columnas de la tabla de planificación, ¿no es cierto? Ahora lo que voy a lograr es separar los elementos por cada nivel. Para eso, yo ya no me voy a ir a los campos, sino lo que voy a hacer es irme a la parte que dice clasificación y agrupación. Esta es una extracción automática, pero la configuración de la apariencia, del orden y de los campos que se ven en mi tabla es un arte. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar muy buenas plantillas con un buen orden y todo lo demás, ¿sí? Pero recuerdan que en la universidad o en cualquier trabajo nos dan plantillas y nos dicen, utiliza esa plantilla. A mí me pasan eso para hacer certificados, para poner notas, para cualquier cosa, ¿cierto? En la universidad lo usamos para la agrometría, para el diseño del concreto, para cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que si queremos una plantilla diferente y no entendemos la idea de cómo se ha generado la plantilla nos resulta inútil? ¿Cierto? Y tenemos que volver a hacerla. Eso es lo que pasa con Revit. Revit puede ser muy fácil y muy difícil, ¿no? Es muy fácil si alguien nos pasa una plantilla y nuestro proyecto se parece al de nuestro compañero, ¿no? Si nuestra granulometría es similar a la otra, pero si yo quiero generar un cambio, pues necesito entender cómo se genera. Por eso es que cuando nosotros aprendamos a generar metrados, tenemos que entender que la clasificación y la agrupación requiere criterios. Por ejemplo, el criterio del nivel. Y por cada nivel base se va a generar un pie de página. Una vez generado, yo voy a tener una división de los elementos por cada nivel, ¿no? Ahora, lo que yo necesito es un conteo. El conteo se llama recuento en Revit y el recuento es un parámetro que va a sumar una unidad por cada elemento. Y lo que yo necesito es agrupar los elementos por cada tipo. Entonces, si yo no detallo cada ejemplar, es decir, si le quito el check aquí, los elementos similares se van a agrupar. Casi no se nota, pero aquí en el primer piso, fíjense, hay 3 elementos de columnas con chaflán de 60 por 30, que en total tienen que sumar un determinado valor, ¿sí? Entonces, nuestras tablas tienen que ir agrupándose para que nosotros logremos los elementos que yo requiera. En este caso, ya tengo un metrado de columnas por niveles organizado por cada tipo de elementos con sus dimensiones y la volumetría de todo esto, ¿sí? Entonces, la generación de metrados es un procedimiento, ¿sí? Este procedimiento es algo que nosotros tenemos que entender. Es similar para columnas, para vigas, para muros, para suelos, para tuberías, para codos, pero en cada cosa se miden cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a medir accesorios sanitarios, yo necesito un conteo. No me interesa ni el volumen, ni la longitud, ni las áreas, ¿no? Si yo voy a medir encofrado, yo necesito apuntar hacia un área, ¿no? Si yo voy a medir volúmenes de concreto, pues necesito medir volumen, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, un tema de acabados como las bruñas
o cualquier otro, voy a tener longitudes. Si yo necesito tuberías, voy a medir longitudes. Entonces, los criterios pueden ir cambiando. Y estos son metrados, digámoslo así, básicos, ¿sí? Hagamos un segundo metrado antes de pasarnos al tema de los presupuestos, ¿sí? Bueno, este proyecto, así como lo ven, tiene acero, ¿sí? Si ustedes se van a VV, van a encontrar una categoría que está apagada, que se llama armadura estructural, ¿sí? Si ustedes le hacen un clic en armadura estructural y encienden esa categoría, se van a dar cuenta que nuestro proyecto va a mostrarnos ahora sí los aceros, ¿sí? Si yo me voy a una visualización de estructura alámbrica, voy a poder ver todos los aceros que tiene mi proyecto, ¿no? Listo. Estos aceros que tiene mi proyecto, yo los quiero medir, ¿sí? El proceso de modelar un acero es bastante tedioso, ¿no? Elemento por elemento, tengo que ir planificando, viendo el diámetro, viendo la extensión, y es bastante tedioso. Existen ADIs semiautomáticos que pueden ayudarnos muchísimo en este tema. Dicho sea de paso, existen muchas herramientas por el modelado y precisamente Tecla es una herramienta superior al tema del modelado, en el tema del modelado del acero. Pero bueno, vamos a avanzar con el metrado del acero. Nuevamente, la lógica es similar. Empiezo en las tablas de planificación y me voy a la parte que dice armaduras. Le doy un nombre, ¿no? Tabla 2 y le digo metrado de aceros. Ya está, metrado de aceros, ¿no? Entonces, metrar columnas, el concreto en columnas es distinto a metrar el acero en mi proyecto. Voy a hacerlo primero muy sencillo, ¿sí? Voy a generar un elemento llamado longitud total de la barra. La longitud total de la barra me va a traer, si yo tengo un elemento con esta forma, me va a traer la longitud total de la longitud 1, la longitud 2 y la longitud 3 del elemento. Además, que también me va a traer la multiplicación por todas las formas que vaya a tener, es decir, por todas las repeticiones, ¿no?, que vaya a tener. Porque cuando uno hace una barra en Revit, genera una base y genera también un conjunto de armaduras, ¿no? Entonces, longitud total de la barra es el parámetro que me extrae no la longitud de una barra, sino del total de las barras de esa forma con sus iteraciones. ¿Listo? Longitud total de la barra me va a traer ese elemento. Pero además yo necesito clasificarlo. Lo puedo clasificar por un parámetro llamado tipo. Entonces voy a sacar la lista de los elementos por tipo y su longitud. Fíjense que en tipo lo que tenemos es el diámetro del elemento, ¿no? Y tenemos diámetros de media, de 5 octavos y demás, ¿sí? Entonces, un modelo lo que hace es ser una base de datos, es decir, un conjunto ordenado de información en el cual nosotros vamos a poder consultar la información que se ha generado. Entonces, una parte muy importante del proceso de la construcción, del diseño, de la operación y mantenimiento es validar que esta información es la correcta, ¿sí? Porque la herramienta lo va a hacer automáticamente, ¿sí? Somos ingenieros y arquitectos los que tenemos que validar que estos metrados sean correctos o incorrectos, ¿no? Voy a seguir, ¿sí? Entonces, fíjense, hay algunos elementos que tienen 98 metros, son muy grandes, ¿no? Y lo que voy a hacer es agruparlos. Voy a agruparlos de acuerdo al tipo, con un pie de página. Y yo puedo generar los totales generales sin detallar cada ejemplar. Cuando yo le digo totales generales, le estoy diciendo que me agrupe los elementos y que me muestre un resumen, es decir, la sumatoria, ¿no? Y si yo le digo, no me detalles cada ejemplar y le quito este check, lo que va a hacer Revit es generarme un resumen, ¿no? Entonces, si yo le doy aceptar, mi lista se va a reducir muchísimo, ¿sí? Fíjense, me dice, en total en tu proyecto tienes 3.791 ceros. De estos 3.791 ceros, no me está mostrando la longitud. ¿Por qué no me está mostrando la longitud? No me está mostrando la longitud precisamente porque en mi proyecto tengo muchos elementos aquí adentro. Por ejemplo, yo podría agregarle un campo, que no viene al caso, pero lo voy a agregar, que se llama recuento, ¿sí? Recuento lo que va a hacer es contar cuántas barras de 1 pulgada hay, cuántas barras de 3 octavos de pulgada hay. Pero por el momento solo me interesa la longitud total, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer para que la longitud total me aparezca es en clasificación y agrupación, perdón, en formato, decirle al valor numérico de la longitud total
que me muestre el cálculo de sus totales. Cuando yo hago eso, Revit va a saber, lo que quieres en este campo es la suma de los 222 elementos de una pulgada en longitud. De tal manera que me dice, en total, tu proyecto tiene 3.791 metros lineales de acero que suman 80 kilómetros, de los cuales de una pulgada hay 222 elementos que suman 2.414 metros. ¿Sí? Listo. Bueno, el acero no se metra en metros lineales, pero se parte de los metros lineales. Necesito kilogramos. Y por eso precisamente estaba mostrando este ejemplo. ¿Sí? Los elementos de acero, si yo selecciono uno, por ejemplo, voy a seleccionar este, tienen parámetros. Esta barra que estoy marcando aquí a la izquierda es la paleta de propiedades, como dice su nombre. Y dentro de sus propiedades tengo un volumen de refuerzo, tengo muchísimas propiedades como la longitud de barra, la longitud total de la barra, ¿sí? Pero yo necesito algunos parámetros que me ayuden a medir la relación entre la longitud y el volumen, ¿sí? En este caso no está, ¿sí? Y pues nosotros sabemos que cuando estamos metrando aceros, nosotros nos vamos a nuestras tablas de conversión de aceros Arequipa, ¿no es cierto? O de aceros de Sider o de los que estemos, donde estemos. Y nos vamos a dar cuenta que aquí nosotros tenemos un factor de conversión. El factor de conversión relaciona el diámetro con el volumen, ¿no? Y nos dice que cada metro lineal de barra de 3/8 tiene un peso en kilogramos. Eso lo podemos agregar a nuestra tabla de planificación. ¿Cómo? Para eso tenemos que entender que la gestión de un proyecto requiere de que nosotros entendamos la parametrización. Bueno, nuevamente estoy hablando piedras. ¿Qué es la parametrización? La parametrización es generar más criterios en mi proyecto para algún tipo de cálculo que yo pueda necesitar. Imagínense que mi proyecto requiera una sectorización por sector 1, sector 2, sector 3. Una sectorización por frente 1, frente 2, frente 3. Una calendarización por semana 1, semana 2, semana 3. Eso se logra en campo con una tiza y marcando los elementos, ¿no? Que ya están vaciados. En el modelo se logra generando parámetros. ¿Qué quiere decir? Un parámetro es un campo adicional en la base de datos que le vamos a agregar de acuerdo a un criterio que nosotros elijamos. En este caso, yo voy a generar un parámetro de proyecto nuevo que se va a llamar factor de conversión. Este factor de conversión, ¿sí? Va a ser un parámetro de proyecto, ¿sí? De algún tipo de disciplina. En este caso va a ser de una disciplina de estructuras. La diferencia principal entre Revit y AutoCAD es que AutoCAD es un software de dibujo asistido, pero es de dibujo. Revit no es un software de dibujo, es un software de modelado, que significa que va a simular la construcción mediante la aplicación de magnitudes como las que estudiábamos en Física 1. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito agregarle a todos los parámetros una unidad. En este caso, la unidad que le corresponde al factor de conversión se llama masa por unidad de longitud. Y yo lo puedo agrupar en un parámetro de construcción y se lo puedo agregar a cada ejemplar de mis armaduras. Es decir, el parámetro que estoy creando va a ser un parámetro único para cada ejemplar, es decir, para cada elemento de acero. Por eso estoy seleccionando la categoría a la que corresponde. Entonces, cuando ustedes empiecen a trabajar muy seriamente en esto, en la generación de mediciones, se van a dar cuenta que una de las habilidades básicas que se requieren es la parametrización, crear parámetros y asignarlos. En este caso estoy creando un parámetro llamado factor de conversión. Listo. Voy a crear este parámetro factor de conversión y lo voy a agregar a mi tabla, ¿sí? Factor de conversión está por aquí y se va a agregar y está totalmente en blanco. ¿Listo? Yo voy a volver a mostrar la lista detallando todos los ejemplares, es decir, detallando cada uno de los aceros. Y me doy cuenta que empieza con los aceros de 1 pulgada y necesito detallar el factor de conversión. Si me voy a mi tabla, me doy cuenta que el acero de 1 pulgada tiene una conversión de 3.973, que quiere decir que un metro lineal de una barra de 1 pulgada pesa casi 4 kilos, ¿no? Y yo le voy a decir aquí, ¿no? El valor es 3.973 y le doy Enter. Fíjense, ¿no? Ahí está mi elemento y ahí me voy a dar cuenta de que tengo un error. ¿Cuál es el error?
Fíjense, ¿no? Mi acero de 1 pulgada, todos los elementos tienen el mismo factor de conversión. Entonces, lo que voy a hacer es irme hacia mis parámetros de proyecto, ir a factor de conversión y voy a intentar corregirlo. Dense cuenta, una vez que yo lo he creado, ya no lo puedo corregir. Entonces, probablemente lo único que me quede es eliminarlo. Cuando yo elimine un parámetro, fíjense, se va a eliminar de mi tabla porque ya no existe, ¿no? Y voy a tener que volver a crearlo. En este caso, lo que voy a hacer es volver a crearlo correctamente, ¿sí? Factor de conversión. ¿Cuál era el problema hace un momento? El problema no era la unidad, ¿no? El problema era este tipo que ustedes ven aquí, ¿sí? En la jerarquía de elementos de Revit existen las categorías, las familias, los tipos y los ejemplares, ¿sí? Una tabla de planificación es un listado de los ejemplares de una determinada categoría, ordenados por familia y por tipo, ¿sí? En este caso, los tipos básicamente son las dimensiones, ¿sí? En este caso, mi parámetro llamado factor de conversión depende de las dimensiones, porque para cada diámetro de acero voy a tener un determinado factor de conversión. Lo que quiere decir que factor de conversión es un parámetro de tipo que se va a agregar a las armaduras, ¿no? Y le digo aceptar. Listo. Ahora sí, nuevamente lo agrego a mi tabla de factor de conversión, perdón, de metrado de acero, y ahora sí todos están en blanco. Y yo le voy a decir que efectivamente un acero de 1 pulgada tiene 3.974 kilogramos por cada metro. Y fíjense, todos los elementos se han modificado con él. Si yo bajo un poco, o bueno, mucho en mi lista, tengo los aceros de 3 octavos. Los aceros de 3 octavos tienen otra conversión, ¿no? 0.56. Perfecto, entonces selecciono uno y le digo 0.56. Y lo que va a pasar es que Revit va a autollenar todos los elementos de 3 octavos con ese parámetro. Bajo y tengo los de 5 octavos. El de 5 octavos tiene un valor de 1.552, ¿no? Entonces le digo 1.552. Y seguramente me falta 1 o 2 valores más que deben estar por aquí abajo o por aquí arriba en blanco. Aquí están. Los de 3/4. Y los valores de 3/4 es 2.235, ¿no? Y le digo 2.235. ¿Para qué estoy haciendo esta parametrización? Estoy haciendo esta parametrización para que mi proyecto me muestre los elementos con sus factores de conversión. En este caso me falta el valor de media pulgada. Media pulgada es 0.994, ¿no? 0.994, listo. Ahora tengo las longitudes y tengo el factor de conversión y lo que me falta es generar una columna que las multiplique. Las tablas de planificación son como un Excel y bueno, todos recordamos nuestro símbolo universal de las fórmulas. Quiere decir que yo puedo generar un valor calculado, que en este caso va a ser el quilaje, ¿no? O como quieran llamarlo. Yo le voy a llamar quilaje. Y este elemento va a ser del tipo masa, ¿sí? Y va a representarse o va a generarse por la multiplicación de la longitud por nuestro queridísimo factor de conversión, ¿sí? Nuestra longitud es L, nuestro factor de conversión es kilogramos sobre L. Al multiplicarse se van a ir y nos quedan únicamente los kilogramos, que es la unidad de masa. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que Revit es un sistema físico en el cual las unidades y los factores que vayamos a generar tienen que ser congruentes, ¿no? Le doy a aceptar nuevamente y fíjense, me aparece en blanco. ¿Por qué me aparece en blanco? Me aparece en blanco porque si yo detallo todos los ejemplares, me está generando la multiplicación. Pero cuando yo hago el resumen, yo tengo que decirle a Revit que en el resumen el quilaje me muestre el cálculo de sus totales. Ese es el secreto en las tablas de planificación. Una vez generado, yo voy a tener el quilaje de mi proyecto. Tanto tengo la longitud en metros como el quilaje de mi proyecto. Y me doy cuenta que mi proyecto tiene 70 toneladas de acero. Pregunta, ¿no? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que les den los planos y empiecen a modelar y empiecen a metrar esto uno por uno y se tarden 1, 2, 3 días en hacerlo? ¿O prefieren investigar cómo generar estos metrados y hacerlo de la manera más rápida posible? Listo.
compliquemos un poquito más este esquema, ¿sí? Fíjense algo muy interesante. Yo puedo generar un duplicado, ¿no? En cualquier momento genero un duplicado y voy a generar una tabla 3 que va a ser de elementos de metrado de acero por elementos, ¿sí? Porque yo quiero saber, por ejemplo, mi zapata, qué valor de acero tiene. Por ejemplo, esta zapata, ¿sí? Esta zapata tiene un refuerzo y yo quiero saber cuánto de quilaje le corresponde en acero a esta zapata, ¿no? Si yo selecciono esta zapata, me voy a dar cuenta que tiene múltiples elementos como las marcas, ¿sí? Entonces yo puedo generarle en la marca un valor, por ejemplo, zapata 1, ¿sí? Y lo que pasa es que los elementos de aceros pueden heredar esa marca. Fíjense, ¿no? Dice, marca del anfitrión. Es decir, el acero está generado dentro de un elemento. El acero está dentro de la zapata. Entonces, el acero hereda un parámetro, como ve en este caso, la marca. Entonces yo le digo, muéstrame la marca, y me va a mostrar pues un parámetro en blanco, a menos que yo muestre todos los ejemplares, y seguramente en algún lugar de toda esta tabla que tiene muchísimos elementos voy a poder encontrar los elementos de la zapata 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero reordenar mi tabla, lo que tengo que hacer es llevar marca de anfitrión hacia arriba, ¿sí? Y tengo que clasificar mis elementos por la marca de anfitrión y por el tipo. Si no detallo todos los ejemplares, fíjense, mi tabla va a cambiar de forma. Y me va a decir, es más, le voy a agregar un pie de página. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer mi tabla en Revit es decirme, la zapata 1 tiene algunos elementos de acero que en total suman 309 kilos. Tiene 5.99 metros de elementos de aceros de 3 octavos que tienen esta conversión y este quilaje. Fíjense. Es decir, si yo sigo parametrizando, por ejemplo, por aquí, ¿no? Yo le digo, tú vas a hacer la zapata 2. Y tú de aquí vas a hacer la zapata 1, ¿no? Estoy codificando nada más, ¿no? Ah, perdón, no, la zapata 1 no puede ser, ¿no? Tiene que ser la zapata 3, ¿no? Listo. Regreso a la tabla y ahora fíjense, ¿no? Mi tabla me está mostrando los elementos de acero de la zapata 1, de la zapata 2 y de la zapata 3. Cada uno tiene un quilaje distinto porque tiene una longitud distinta, un recubrimiento distinto, porque tiene una configuración distinta y ahí está. Es decir, todo este esquema de los metrados, si nosotros aprendemos cómo funciona Revit, cómo cuantifica y cómo parametriza Revit, vamos a poder extraer las mediciones que necesitemos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí la parte de metrados. Solamente he hecho un pequeño ejemplo o un par de ejemplos de lo que son metrados para las estructuras. Se puede hacer para los acabados, se puede hacer para las instalaciones, para los accesorios, para prácticamente todo en la construcción. Inclusive cosas que son muy difíciles como el metrado de cables o el metrado de circuitos o el metrado de cargas, muchísimas cosas. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto, por favor, antes de seguir avanzando. Guillermo, buenas noches. Sí, hola. Para hacer el metrado en Revit, supongo que has insertado el plano Hola, hola. cálculo. Se te cortó la... ¿cómo se llama? Se cortó el ¿Me audio. escucha ahora? Sí, sí, a ver, dime. Mi consulta era si para calcular los aceros en zapata, tanto columna y vigas, uno tiene que asignar los cálculos o Revit mismo lo calcula. No, los elementos que ya están generados, por lo menos para el tema del volumen, ya están generados. Para los encofrados y algunas otras características, sí hay que darle un trabajo, ¿no? Pero para el volumen, Revit lo calcula automáticamente. O sea, no necesita que yo saque la cuantía de acero, cuánto va a entrar, de cuánto diámetro de acero en la zapata, en las Ah, ya, no, columnas. te estás confundiendo con el tema del diseño, ¿no? El diseño de Exactamente. un elemento no tiene nada que ver con el modelado, ¿sí? Es decir, nosotros diseñamos de acuerdo a una cuantía, con fórmulas para un refuerzo, para una capacidad de carga, ¿no? Para una Correcto. capacidad admisible, ¿ya? Y eso es
lo que se llama diseño estructural, ¿no? Entonces, Ajá. con esa cuantía nosotros distribuimos, ¿no? Y le decimos, qué sé yo, 3 phi de 5 octavos y demás, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Ya, eso no lo hace Revit, nosotros lo tenemos que hacer. Hay otros softwares, como por ejemplo Robot Structural, que pertenece a la familia de Autodesk, que se encarga exclusivamente del análisis, es decir, de la evaluación de las cargas y del diseño estructural. Es decir, que una vez que tiene las cargas que va a soportar el elemento, las puede diseñar, es decir, las puede reforzar. Pero eso es otro esquema, es el esquema del análisis y el diseño estructural. Revit metra lo que ya tenga. Y, por ejemplo, en el caso de que tengamos un plano de estructuras, y el plano ya va a venir con un diseño, y nosotros lo que vamos a hacer es reproducir ese diseño. Pero en un flujo de trabajo BIM para la parte del diseño de estructuras, Robot Structural genera el análisis de las cargas con nuestro predimensionado, con nuestro análisis de cargas, y luego asigna de acuerdo a la cuantía, a la norma, etcétera, etcétera, la distribución de los aceros. Robot lo hace, ¿no? Revit no es un software de análisis estructural. Revit es un software de modelado, que quiere decir que levantamos el modelo, y el modelo no solamente es de estructuras, el modelo es de estructuras, de arquitectura, de instalaciones. ¿Alguna otra pregunta, por favor, que tengan? Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? Disculpe, una consulta. Respecto a los traslapes y todo eso, imagino que ya está en el diseño, se aplica eso en el modelamiento, ¿verdad? Es que en realidad no es práctico, ¿no? Imagínense cuánto me he demorado en hacer esto. Me he demorado casi 6 días, aquí en aquellas épocas, cuando estaba aprendiendo, ¿sí? Imagínense demorarse 6 días en modelarlo, ¿no? No, es demasiado. Ahora imagínense empezar a pensar, ¿no? Oye, ¿dónde está mi barra de 9 metros y dónde se acaba? ¿Qué es más práctico? Es mucho más práctico darle un factor de excedencia, ¿no? Que sería un 3%, un 5%, un 10%, dependiendo de nuestra calidad, para que nosotros tengamos un valor, ¿sí? Les comento, ¿sí? En las grandes obras del mundo, por ejemplo, uno no tiene que ser exacto, ¿no? Ni preciso, sino tiene que ser rápido, ¿sí? Si nosotros tenemos un estimado que nos sirve para lo que nosotros vamos a construir, pues esos excedentes se pueden llevar muy bien, ¿no? Digámoslo así, con un factor de excedencia, ¿no? Con un factor de adicionales, digámoslo así, ¿no? Entonces, los traslapes y, por ejemplo, los excedentes son temas que podemos agregar a los valores numéricos, como el volumen, como el área y como la longitud, ¿no? Pero de eso de pedir que el valor, pues me genere el metrado exacto, exacto, se puede hacer, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿vale la pena pasar todo el tiempo en lograr que cada una de mis barras mida 9 metros? Y la respuesta en Revit, al menos, es no. En otras herramientas sí existen automatismos para generar barras de 3 metros, 6 metros, 9 metros, 12 metros y generar ese traslape y ese análisis que a veces en los edificios muy, muy reforzados es muy importante. Pero en Revit tiene algunas limitaciones. No existe algo que sea como una varita mágica y nos solucione todos los problemas. Y les comento, ¿no? El problema de los traslapes a veces es importante, pero en un proyecto, en la coordinación de un proyecto con BIM, hay cosas más importantes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hola, buenas noches. Sí. Aló, ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Si al momento de modelar he cometido, digamos, un error de asignar una medida por otra, un acero o otro elemento estructural, ¿estas características se pueden editar o tendría que eliminarlo y volver a hacerlo? En la vida práctica es mucho más fácil eliminar los elementos y volverlos a hacer. Pero existen, antes de empezar a metrar, uno debería empezar a revisar su proyecto, ¿no? Y cuando uno revisa su proyecto, se empieza a dar cuenta de qué ha asignado bien y qué ha asignado mal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Justo para el ejemplo que nos dice la señorita, ¿no? ¿Qué tal si yo no quiero ver nada y solo quiero analizar mis pilares, ¿no? Y cómo he modelado mis columnas? Aquí está mi proyecto y estas son sus columnas, ¿no? Fíjense, en mi proyecto todas mis columnas están bien modeladas, excepto aquí, ¿no? Que tengo algún tema que de repente tengo que revisar, ¿no? De igual manera, ¿no? Puedo apagar todos los elementos y de revisar las vigas, ¿no? Y ver si es que por allí alguna viga le ha asignado de una manera errónea. ¿Qué quiere decir? Yo tengo opciones para revisarlo muy rápidamente
y si he cometido un error, es mucho más fácil eliminarlo y volverlo a corregir que, ¿cómo se llama? Que tratar de corregir el elemento específico. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, por favor? Listo. Vamos a continuar. ¿Listo? A ver. Lo voy a guardar. No, no lo guardo. Ahora vamos a hacer un poquito del esquema de la generación de presupuestos. Ya se habrán dado cuenta que la generación de metrados no es fácil, pero cuando ustedes lo entiendan lo suficiente, se van a dar cuenta de que las plantillas que nosotros generemos nos van a quedar como plantillas para los siguientes proyectos, ¿no? Pero lo más importante es entender la lógica. Una vez entendida la lógica, no va a haber una tabla de planificación o un metrado que se nos resista. Pero bueno, lo mismo pasa con cada uno de los procesos. Les he mostrado el proceso de la extracción de mediciones. Ahora quiero mostrarles el proceso de la extracción de la conexión con el presupuesto. Para lo cual, ahora voy a utilizar una herramienta distinta que se llama Arquímedes. ¿Sí? Arquímedes es una herramienta de la plataforma de CIPE. ¿Sí? Arquímedes es una plataforma de presupuestos. Así como esta herramienta que se conecta a los presupuestos, al modelo BIM, perdón, está la herramienta llamada Presto, está la herramienta llamada Dolphin Express, está la herramienta llamada Métrica, está la herramienta llamada BIM Quantification que ha presentado Autodesk hace algunos días y que va a estar disponible en algunos meses. Existen múltiples herramientas que extraen la información de los metrados y la multiplican por un análisis de precios unitarios. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy rápido de la conexión de estos dos. ¿Listo? Voy a hacer una arquitectura. No soy arquitecto, es más, creo que soy un pésimo arquitecto, ¿sí? Y yo voy a generar una planimetría, ¿sí? Por ejemplo, voy a generar unos muros, qué sé yo, por aquí, que me disculpen los arquitectos, por favor, es un ejemplo, ¿sí? Y voy a generar una planta, ¿sí? Fíjense que no estoy teniendo ningún criterio de ninguna clase, ¿sí? A estos elementos les puedo agregar puertas, ¿no? ¿Sí? Bueno, modelar es un arte muy sencillo, ¿sí? Listo, entonces yo le coloco las puertas que yo necesite, ¿listo? Y le coloco ventanas, por ejemplo. Le voy a colocar ventanas grandes para que se note, ¿sí? Voy a colocar ventanas en las partes externas porque soy capaz de colocar ventanas en las partes internas. Bueno, listo. Listo. Revit me permite hacer esto, ¿sí? En una vista en 3D puedo seleccionar todos los muros y puedo decirles que todos los muros solo vayan hasta el nivel 2. Listo. Imagínense, ¿sí? He hecho esto. No voy a hacer nada más. Lo que voy a hacer es guardarlo. Y voy a guardarlo en la carpeta que se llama presupuestos y voy a poner arquitectura base. Listo. Me voy a ir a Arquímedes. En Arquímedes voy a generar un presupuesto nuevo, ¿sí? En este presupuesto nuevo le voy a dar un nombre. Le voy a decir ejemplo de presupuesto, ¿sí? Y le voy a decir que no voy a emplear el generador de precios y voy a configurar. Mi proyecto es privado, porque la gestión de los costos en la administración pública es distinta respecto de los impuestos. Los decimales se pueden definir. Los porcentajes se pueden definir. Por ejemplo, y aquí le voy a poner 0 por aquí, 0 por aquí, 0 por aquí, gastos generales 10%, beneficio industrial 15%, impuestos 18% y le doy un nombre, ¿no? IGB. Listo. Esto pertenece al análisis de costos, ¿sí? Luego puedo poner en modo edición, las partidas, los datos y la moneda. Bueno, en ese caso la moneda la voy a poner como en el Perú y listo, ¿no? En los datos de la antefirma le puedo colocar localidad, ¿no? Le puedo poner Lima, ¿qué mes estamos? Noviembre del 2020, ¿no? Titulación del primer firmante, le pongo ingeniero, le pongo Cristian Cabrera y listo. Ya he configurado los datos iniciales de mi presupuesto y me va a generar un presupuesto en blanco, ¿sí? Mi objetivo es generar una estructura de presupuesto que se va a conectar con mi modelo Revit, ¿sí? Esta estructura del presupuesto por ahora va a tener solamente la OE 0100, que por ejemplo para mí es la arquitectura, ¿no? Entonces, arquitectura, listo.
Dentro de la arquitectura, yo voy a generar subcapítulos. Por ejemplo, un concepto de un subcapítulo que sería muros, revoques y pintura. No, perdón. Aquí va OE 010100. ¿Sí? Y aquí sí, ¿no? En el resumen, muros, revoques y pintura. Listo. Y puedo generar otro subcapítulo, ¿no? Otra subcategoría que sea OE 010200. Y yo le puedo decir que aquí van a estar la carpintería de madera, ¿no? Porque voy a asumir que mis elementos son de madera. Dentro de los muros, revoques y pinturas, yo voy a generar un concepto que va a ser una partida con descompuestos, es decir, con análisis de precios unitarios, que va a obedecer al OE 010101. ¿Sí? Una de las desventajas que tiene Arquímedes, como les digo, no hay ninguna herramienta perfecta, es que la codificación se genera manualmente. En el S10, que creo que todos hemos utilizado, la codificación se hace automáticamente, ¿no? Las unidades van a ser metros cuadrados. Y yo voy a tener muros de ladrillo, King Kong, amarre en soga, de espesor igual 15 centímetros, ¿no? Y le digo aceptar. Luego me va a hacer una pregunta. Ha elegido crear un concepto descompuesto. Ahora desea definir la descomposición. Le voy a decir que sí. Entonces, este es un concepto, es lo que conocemos como una partida, ¿no? Y Arquímedes me va a generar la descomposición en lo que son recursos, ¿no? O insumos. Entonces yo puedo generar un nuevo concepto, que en este caso va a ser un material. Por ejemplo, yo puedo poner un material que va a ser el ladrillo King Kong de 15, ¿no? Y le digo unidad, le defino un precio. Imagínense que mi ladrillo lo voy a cobrar 80 céntimos, ¿sí? Y le digo ladrillo King Kong de 13 por 24 por 9. Y le digo ladrillo, en descripción, ¿no? Ladrillo mecanizado tipo 4. Listo. Ahora me pregunta, ¿no? Para tu metro cuadrado del muro de ladrillo, ¿cuántos ladrillos se utilizan? Soy muy malo en los metrados, así que le voy a poner, qué sé yo, 27, ¿no? Y puedo añadir muchos más conceptos, como por ejemplo la mano de obra. Puedo generar la mano de obra de lo que sería el peón. El peón se trabaja en horas hombre y tiene un costo, qué sé yo, 14 soles. Y le digo peón por horas. Y ya generé otro, ¿no? Nuevamente, para cada muro necesito una, en este caso, cuadrilla cantidad. Es un poco diferente a cómo lo calculamos nosotros, pero vale, ¿no? En este caso yo le puedo decir que por cada muro yo necesito 3 horas, hombre, ¿no? Puedo agregar más parámetros. En este caso voy a agregar, aunque no corresponda, una maquinaria. Voy a agregar una maquinaria de una bomba, por ejemplo. Y voy a poner hora máquina. Y le voy a decir que la hora máquina está a 60 soles. Y le digo bomba de agua. Ya les he dicho que no corresponde. Es para el ejemplo. ¿Sí? La bomba de agua de un HP. ¿Listo? Y podría agregar más cosas, pero para mí es suficiente. Le digo que por cada metro necesito media hora de bombas. Listo. Esta estructura ya tiene un costo. Este costo está debido a estos unitarios que tienen sus aportes, sus parciales y su total, ¿no? Listo. Ahora vamos a generar la carpintería de madera. Dentro de la carpintería de madera, yo voy a irme de frente a generar conceptos alzados, es decir, ya no voy a descomponerlos, ¿no? Y ahí voy a colocar el OE 010201, que va a ser por unidades, van a ser mis puertas de madera. Y le puedo poner un tamaño, ¿no? De 210 por 0.80, ¿no? Y le digo que cada puerta cuesta, qué sé yo, 450 soles, ¿no? Listo. Y agrego otro concepto de partida alzada, es decir, sin descomposición, que va a ser OE 010202. También en unidades, y que van a ser las ventanas de madera de 1.20 por 1.80. Y le doy un precio, qué sé yo, 250 soles. ¿Listo? Fíjense, esto de aquí es la estructura de mi presupuesto. Y esto que he generado aquí es algo muy importante. Esto se va a transportar hacia Revit
como una codificación que se llama notas clave. Es decir, para conectar mi proyecto, yo necesito una estructura de presupuesto y, bueno, los costos se quedan aquí, ¿no? Se quedan en Arquímedes. Listo. Una vez generado, lo que yo necesito es un archivo de transmisión. Fíjense qué es lo que hemos hecho. Hemos hecho un diseño, ¿no es cierto? El diseño es el alcance de lo que nosotros necesitamos. En este caso, mi archivo de diseño es un arquitectura.rbt, ¿cierto? Y ahora también hemos hecho un presupuesto, ¿sí? Bueno, lo hemos empezado. Este presupuesto está en Arquímedes, en este caso. Como les digo, hay muchas otras herramientas que pueden servir para la conexión. Y aquí se ha generado una estructura del presupuesto, ¿sí? Esta estructura del presupuesto se va a llevar hacia Revit mediante una herramienta de comunicación que se llama notas clave, ¿sí? Y luego, lo que va a hacer Revit es exportar hacia aquí, hacia el presupuesto, las mediciones en un formato, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y luego lo que va a pasar es que en Arquímedes me va a generar mis presupuestos. Recordemos la base de la teoría de los presupuestos, ¿no? El presupuesto es el metrado por el precio unitario, ¿no es cierto? Y esto es mi parcial, ¿no es cierto? Ahora, mi metrado va a venir de Revit, ¿sí? Mi precio unitario lo acabo de generar de Arquímedes. Y mi parcial es lo que se va a ir hacia mi presentable, ¿no? Que es el presupuesto, ¿sí? Este es el esquema que vamos a generar. Entonces, nos toca generar las notas clave. En Arquímedes, yo puedo generar una exportación que se llama generar fichero de notas clave para Revit. Voy a generar un fichero de notas clave de capítulos y partidas que voy a colocar en donde está el día de hoy es, ¿cómo se llama esto? Metrados, presupuestos, y aquí le pongo, ¿no? Le voy a decir notas clave 1. Listo. Listo. Ahora, ese archivo, van a ver, tiene esta información. Si yo me voy a Revit, yo puedo, en la cinta llamada anotar, ubicar ese parámetro, o perdón, esa opción que se llaman las notas clave. Las notas claves tienen muchos usos. Uno de ellos es la conexión del presupuesto. La configuración de creación de las notas claves me va a permitir buscar el archivo, en este caso de las notas clave, que va a estar por... ¿dónde está? Aquí, perdonen. Tengo muchas carpetas. Y aquí están mis notas clave. Las voy a abrir. Fíjense que Revit me permite verlas. Voy a ver mis notas clave y precisamente tiene todo el orden que hemos generado. Es decir, tenemos las partidas y tenemos un código por cada partida. ¿Listo? Ya está. Mis notas claves se han cargado. Lo que voy a hacer es irme al modelo y parametrizar. Ya les he dicho, todo se basa en el mundo BIM en la parametrización, ya sea Revit, ya sea Archicad, ya sea Tecla, todo lo demás, ¿sí? Si yo selecciono un elemento, por ejemplo, en este caso selecciono un muro, este muro tiene un lugar donde están sus notas clave. Fíjense que aquí están las notas clave, que por el momento están en blanco, ¿sí? Si yo selecciono aquí, me va a abrir el panel para que yo pueda seleccionar la partida a la que corresponde. Si yo me sé el código, pues suficiente. Ese parámetro notas clave es un parámetro de tipo. ¿Recuerdan que hace rato hablamos de los parámetros de tipo para lo que era la asignación del factor de conversión? Significa que un parámetro de tipo es el mismo en todos los muros. Como este muro también es un muro de 15, si yo reviso su nota clave, ya está asignado de la manera que se requiere. ¿Listo? Es decir, yo debo de parametrizar solo un elemento por cada tipo. Si selecciono una puerta, yo me voy a ir a la parte que dice notas clave. Y en las notas clave puedo buscar las puertas. En este caso solo tengo un tipo de puertas y solamente tengo un tipo de ventanas, ¿no? Y me voy a las notas clave y selecciono las ventanas. Listo.
he parametrizado, ¿sí? Si yo pudiera ver mi proyecto tipo Matrix, sabría, oye, todos están asignados, todos tienen nota clave. Entonces lo puedo guardar y lo puedo empezar a trasladar hacia Zipe nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Zipe no tengo las cantidades. Las cantidades están en blanco, ¿sí? En el proceso tradicional, lo que pasaría ahorita es que yo debería generar planos y alguien con un lápiz y colores y un Excel empezaría a metrar, ¿cierto? Eso ya no es tan necesario si yo quiero hacer un presupuesto. Lo único que yo debería de hacer es irme hacia la pestaña que se llama, ¿dónde está aquí? Ya me olvidé, complementos. Y aquí está Zipe, ¿no? Fíjense, en complementos se instala un add-in cuando ustedes tienen licencia de las dos cosas, ¿no? Que va a permitir vincular la obra con Arquímedes. Es decir, si yo le digo vincular la obra con Arquímedes, fíjense, me va a decir, está tratando de comunicarse, ¿no? Un programa con otro. Revit se está comunicando con Arquímedes y cuando yo le digo vincular, me va a decir, ¿en qué obra? En la obra que está abierta llamada ejemplo de presupuesto. Le digo aceptar. Y fíjense, lo que hace es internamente conectar las partidas con las mediciones y reconocer las unidades. En este caso, el muro está leyendo los metros cuadrados y por aquí abajo me salen las áreas. ¿En qué momento hemos metrado? En ninguno. Si yo me voy a la carpintería de madera, puedo ir a las puertas y me está reconociendo las unidades. Y me está diciendo unidades y está haciendo el conteo. ¿En qué momento hemos contado que había 11 puertas? Luego que le digo, ya, perfecto, esto está bien, le digo, extráeme las mediciones. Extraigo las mediciones que están en otro software, que es Revit. Le digo extraer, le digo que no voy a generar un archivo y cierro esto. Fíjense, mi proyecto me está mostrando la cantidad de muros, la cantidad de puertas y ventanas y obviamente, una vez multiplicado, ya tengo mi proyecto. ¿Sí? Fíjense, ¿no? En vez de metrar, conecto. ¿Sí? Y lo último que voy a hacer es generar la impresión de nuestros queridísimos listados, ¿no? O nuestros presentables. Arquímedes tiene una serie de listados, inclusive un listado parecido a lo que necesitamos en el Perú, pero a mí me gusta un listado que se llama presupuestos de obra. Lo voy a imprimir en PDF y lo voy a imprimir. Le doy aceptar. Se ha detectado más de un nivel de capítulos. No, espérense, creo que me he equivocado. De nuevo, sí, era el primero. Listo, le digo imprimir y ahora sí. Lo voy a abrir. Fíjense lo que ha hecho Arquímedes. ¿Sí? En unos segundos, lo que ha hecho Arquímedes es generar un presentable de 13 páginas donde está el presupuesto. Este es un formato español, ¿no? Pues no tenemos tanto que ver con él, pero fíjense lo que nos muestra. Muestra un cuadro de manos de obra, ¿no? Donde me dice que hay peones por hora. En total, en el proyecto, cuesta 14 soles y hay una cantidad de 1.637 horas hombre. ¿En qué momento lo hemos calculado? En ninguno. Lo mismo me da con los materiales. Yo solo he definido un material, ¿no? El ladrillo, ¿cierto? Y me dice su costo y me dice la cantidad. ¿En qué momento hemos calculado la cantidad? En ninguno. Lo mismo con las máquinas, ¿no? La bomba, su aporte y su costo nos está dando su parcial. Lo mismo, ¿no? Aquí tengo los precios descompuestos o los precios unitarios y acá está su análisis de precio unitario para saber por qué este muro cuesta 93.60. ¿Por qué esta puerta cuesta 450 o 250? En este caso estos no tienen descomposición, ¿no? Luego, yo tengo un cuadro de precios para las comparativas, ¿no? Allí son muy importantes las comparativas de precios. Y tengo el presupuesto, fíjense que incluye las mediciones. Los muros nos generan una planilla de las mediciones donde tengo el largo, el ancho, las cantidades de las áreas y fíjense, ¿no? Me está generando los descuentos de puertas y ventanas. Es decir, algunos muros tienen descuentos, ¿no? Y aquí está la cantidad de puertas y ventanas. Y por último tengo mi presupuesto, mis capítulos, que en este caso serían como nuestras partidas, y también los indirectos. ¿Se acuerdan que los indirectos los pusimos al comienzo? Y aquí está nuestro costo directo,
nuestros indirectos y nuestro proyecto. Entonces, ¿qué prefieren? Generar planos, empezar a imprimirlo, empezar a metrarlo manualmente, generar un Excel, dárselo a un presupuestador y que él lo tipee y que encuentre múltiples puntos donde el presupuesto puede equivocarse, o simplemente empezar a generar la automatización del traslado de la información desde el alcance, desde el diseño, hacia nuestro presupuesto, generando que minimicemos alguna cantidad de errores. No quiere decir que vamos a eliminar por completo los errores, porque si el modelo está mal, pues el presupuesto va a estar mal. Y es cuando el proyecto crezca, pues el proyecto va a ser mucho más difícil de controlar, ¿no? Precisamente en la mañana la implementación que estoy iniciando se basa en el tema de los presupuestos, porque ya están hasta con casi denuncias penales los de la unidad revisora, precisamente porque se equivocan. Y el argumento de la ingeniera era este, ¿no? Solo me da tiempo para revisar el 10% de los metrados y por más específica que yo sea, igual llega a temas de errores, no por errores humanos tampoco, sino por errores de coordinación, de solapamiento, de vicios ocultos y muchas otras cosas más. Entonces, Revit, ni Arquímedes, ni Navisworks, ni Zipe, ni Archicad van a quitar todos los errores. Solamente automatizan ciertas cosas para que esas cosas las haga la computadora. La computadora es una extensión de las habilidades humanas para que nosotros podamos empezar a revisarlas, ¿no? Empezar a entenderlas y sobre todo a utilizarlas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor, respecto de los presupuestos y del procedimiento que les he mostrado ahora? ¿Consultas, por favor? Disculpe, ¿el Arquímedes también permite la elaboración de la programación en la fórmula polinómica o solamente lo que es la estructura de la Sí, Arquímedes en este caso te permite generar diagramas de costo-tiempo, que es, por ejemplo, en este caso yo puedo generar un diagrama de tiempo-actividades y le puedo dar, ¿no? Gantt 1 y me va a generar un diagrama de Gantt, donde todas las partidas en este caso pasan a ser de un día. Pero ¿qué tal si mi partida, yo le digo edición de la partida, y puedo decirle que en vez de durar un día, qué sé yo, ¿no? Dura 25 días, ¿no? Entonces me da un rendimiento y toda la cosa, ¿no? Lo más interesante de este esquema es que te genera muy rápido. A ver, aquí está, 4 meses. ¿Sí? Te genera muy rápido esto de aquí, que es un plan de pagos. Si nuestro proyecto estuviera dividido en varios meses con varias partidas con nuestras dependencias, porque se puede agregar las dependencias aquí, tendríamos nuestro cronograma valorizado, ¿sí? Además, Arquímedes tiene una cápite que es el control de obra, ¿sí? Justo el arquitecto me preguntaba, oye, ¿se puede hacer valorizaciones y todo lo demás? En Revit no, ¿no? Pero en Arquímedes se puede generar, luego de que uno ya tiene el presupuesto base, puede empezar la etapa de control de obra, donde es un esquema totalmente diferente, ¿no? Porque en el esquema de control de obra lo que se empieza a ver es la gestión de las compras, las facturas, los contratos y demás, y con eso se hacen las valorizaciones, ¿no? Y las valorizaciones, en este caso, aquí se llaman, bueno, tienen otro nombre, ¿sí? Que se llaman, ¿dónde están? Bueno, ya me olvidé hasta el nombre de los elementos de cómo se genera en Arquímedes. Pero sí, es decir, una vez terminado el presupuesto, que es parte del diseño, se empieza un esquema de control de obras donde empezamos a generar las valorizaciones para comparar lo proyectado versus lo ejecutado, ¿no? Y lo bonito de Arquímedes es que puede llegar a algo que se llama el valor ganado, ¿no? Aquí en estos diagramas de costos, de costos-tiempo, fíjense que por aquí, bueno, aquí no me aparece, pero cuando tengamos todo configurado, aquí nos va a aparecer el valor, el Earned Value Management, ¿no? Es decir, los KPIs para verificar que también estamos en nuestra obra respecto del presupuesto y respecto del costo. Es decir, hay todo un esquema para desarrollar todavía, ¿no? Para investigar, ¿no? Y todas las herramientas tienen sus particularidades, sus ventajas y sus desventajas. Listo.
¿Alguna otra consulta, por favor, de la parte del presupuesto? Ingeniero, buenas noches. Buenas. Una consulta, ¿hay alguna compatibilidad de poder generar más rápido de repente un ingreso de un presupuesto que está logrado en S10 a Arquímedes? Sí, Para o sea, el S10 nos exporta a Excel, ¿se acuerdan? Y esta estructura de aquí, ¿sí? Esta estructura de aquí se puede traer desde un Excel, se puede alinear a un Excel, ¿sí? Por ejemplo, en México y en Centroamérica existen otros software. Cada país prácticamente tiene su software de presupuestos y el lenguaje universal es el CSV, ¿no? Que es básicamente el Excel, ¿no? La separación por comas. Sí, sí se puede traer, ¿no? Pero el problema es que no te va a traer completamente bien la asignación de los subparámetros, o perdón, de los insumos, ¿no? Es que S10 es una base de datos peruana, ¿sí? Arquímedes es una base de datos española. Entonces no hay una correspondencia total entre los parámetros y demás, ¿sí? Para mí hace mucho tiempo S10 debió de innovar y investigar cómo generar una conexión con los modelos de Revit, de Archicad, de Tecla y todos los demás, ¿no? Y para el Congreso BIM del año 2015, ellos anunciaron que muy pronto iban a tener su módulo BIM y se murió, ¿no? El día de hoy no tengo ideas, ni nadie tiene ideas alrededor de cómo va a ser S10 para afrontar este problema, ¿no? Porque todo se va a basar en los modelos BIM, incluido el proceso de la generación del presupuesto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Y con lo que respecta al Delfin Express, y su compatibilidad con el Revit, ¿cómo es más beneficioso? Delfin Express lee IFCs. IFCs es el formato universal que va a existir. Imagínense que nosotros hiciéramos Word, PowerPoint y Excel, y cada uno tiene, ¿no? La terminación DocX, XLSX, PPTX, y todos un día decidimos ser ARM. Entonces Word vota ARM, PowerPoint vota ARM, Excel vota ARM. Algo similar es el IFC. Entonces, todos los softwares están obligados por norma internacional, por unas ISO, a generar archivos IFCs. Entonces, Delfin Express lee los archivos IFCs de cualquier herramienta y lo puede cuantificar de esta misma manera. Yo lo he probado, funciona muy bien, pero pues yo he encontrado algunas otras ventajas, por eso sigo utilizando Archimedes, o utilizo Presto, o utilizo Navisworks, ¿no? No quiere decir que Delfin tenga algún problema, para nada, ¿no? En realidad, cada herramienta, si uno la sabe utilizar, se va a dar cuenta, ¿no? Que hay todo un equipo de trabajo de cientos de personas detrás que hacen que ese sea útil, ¿no? Entonces, para mí es bastante difícil comparar una con otra, ¿no? Entonces, cada uno tiene su favorito porque ha encontrado dentro de su flujo beneficios. Por ejemplo, a mí me beneficia muchísimo la actualización de Revit a Archimedes, que también es la misma actualización entre Revit y Presto. Pero como en IFC, perdón, en Delfin yo tengo que exportar a IFCs, tengo un paso de más, ¿no? No quiere decir que sea incorrecto. En unos meses van a darse cuenta que van a salir normas que van a obligarnos a generar IFCs. Entonces, de repente vaya a ganar, ¿no? Entonces, es cuestión de investigación y de acomodamiento, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Listo, continuemos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de metrados. Ya hemos visto que Revit nos genera mediciones, pero no necesariamente genero alguna sola tabla de planificación para generar el presupuesto. ¿Por qué? Porque el modelo en sí mismo es una base de datos. La tabla es un presentable, ¿cierto? La información ya está aquí adentro, ¿cierto? La información ya está aquí adentro y lo único que hago con Arquímedes o con Presto o con Delfin es extraer esa información con un criterio. Ya no el criterio que me necesito para las tablas, sino el criterio de las partidas, de la división por partidas. Y en este caso, las notas clave me permiten esa conexión. ¿Listo? Entonces, las mediciones, los metrados, me van a servir para revisar mi proyecto y para controlar el alcance, porque el alcance en un proyecto de construcción está definido por el diseño, la planimetría, los cortes y los demás,
y las mediciones, porque si yo tengo un proyecto que tiene como tope 8 millones de dólares y mis acabados me condicionan a que yo tenga 10 millones de dólares, tengo que bajar 2 millones de dólares en algún lugar, seguramente convirtiendo una cantidad de los acabados en un acabado más económico, ¿cierto? Entonces, en el momento del diseño, las tablas de planificación me van a ayudar a modificar mi diseño, a revisar mi alcance, a revisar mi diseño. ¿Sí? No quiere decir que no vamos a utilizar las tablas. Yo utilizo las tablas todo el tiempo para generar cualquier cosa en el esquema de la revisión o la coordinación o en el diseño. No soy de la gente que hace planos, pero entiendo muy bien los procedimientos y puedo generar planos, puedo generar metrados, pero realmente lo que a mí me interesa es eficientar la construcción. Y para eficientar la construcción tenemos que reducir pasos. La reducción de pasos nos va a reducir tiempos. Fíjense, ¿no? Qué rápido he hecho este presupuesto. Díganme, ¿cuántos clics he hecho para extraer estos datos? ¿He metrado? ¿Me he tomado tiempo metrando? Fíjense, he hecho un diseño, aunque estuviera feo y terrible, muy rápido, y he generado un presupuesto en cuestión de minutos. ¿Listo? Obviamente no quiere decir que esté bien, ¿no? Quiere decir que hay mucha posibilidad de acortar pasos. ¿Listo? Bueno, por ahí hay una pregunta en otros lados que dice cómo genero la conexión de los tiempos y los precios. Precisamente es lo que vamos a hacer ahora. Listo. Hemos revisado dos esquemas, metrados y presupuestos. Ahora nos falta revisar el esquema de lo que serían los costos, ¿no? Perdón, la programación de obras, ¿sí? A ver, lo voy a hacer con otro proyecto. ¿Listo? Voy a generar un proyecto de estructuras, ¿sí? Muy sencillo. Voy a generar una rejilla. Voy a generar una rejilla. Voy a generar otra rejilla. Voy a darle entre estas dos 4 metros. ¿Está bien? 4 metros. ¿Listo? Y genero más. Listo. En el otro eje, empiezo con mi rejilla A y genero otra rejilla B, que también la voy a poner a 4 metros exactamente, por simplicidad. Y empiezo a reproducir los ejes. Listo. ¿Sí? En mi alzado, yo puedo empezar a ver los niveles, ¿no? Y tengo en mi proyecto varios niveles. Por ejemplo, voy a tener un nivel 3, voy a tener un nivel 4, ¿sí? Y defino los niveles, ¿no? La altura va a ser 6 metros, la altura va a ser 9 metros. Y de repente necesito un nivel de fondo de cimentación, que lo voy a poner a menos 2 metros, ¿no? Ya, menos 1,80, listo. Y este va a ser nivel de fondo de cimentación. ¿Listo? Una vez generado, puedo extender mis rejillas y puedo irme a otra vista para extender las rejillas para que se intersequen con todas. ¿Listo? Me voy a la planta, por ejemplo, la planta del nivel 1, y puedo generar columnas de concreto armado de 300 por 300 en la intersección de todas las rejillas, aquí. ¿Sí? Además, le puedo decir que voy a generar cimentaciones en todos los pilares que seleccione. Listo. Fíjense, con ese esquema ya he generado este elemento. En una vista de alzado lateral tengo esta visualización. Me doy cuenta de que todas estas columnas, solamente las columnas, deberían de crecer hasta el nivel 2. Listo. Me voy al nivel 2, ¿sí? Y puedo generar columnas por altura conectadas hasta el nivel 3 en todas las rejillas. Es decir, aquí genero columnas, ¿no? Fíjense lo que estoy haciendo, estoy modelando. Me regreso al nivel 2 y le digo que voy a generar vigas. Me he olvidado la casaca, no tengo. Voy a generar rejillas. En todas las rejillas voy a generar vigas, ¿no? Y ahí está. ¿Sí? Ya tengo un pequeño proyecto, ¿sí? Y voy a generar en el nivel 2 los suelos necesarios en esta porción, ¿no? Listo. Este suelo lo voy a reproducir seguramente aquí, aquí y aquí,
¿no? Son 4 suelos, los puedo seleccionar y puedo copiarlos una vez, 2 veces y 3 veces. Listo. Ahí está mi proyecto, ¿sí? Luego me regreso al nivel 2 y voy a copiar todas las vigas y los suelos y los voy a copiar y los voy a pegar alineado con los niveles seleccionados que van a ser el nivel 3 y el nivel 4. De tal manera que me ahorro unos pasos en el modelo. Ahí está, ¿no? Y me faltan mis columnas, ¿no? Estas columnas de aquí también las debo de copiar y las voy a pegar alineado con el nivel 3. De tal manera, perdón. Selecciono estos y le digo copiar alineado con el nivel 4. Listo. Ya tengo un modelo, ¿sí? Lo que voy a hacer es guardar este modelo y lo voy a llevar a mi carpeta de programación, ¿no? Donde voy a poner mis estructuras. Allí yo voy a necesitar otro software que es Navisworks. ¿Sí? Navisworks es una herramienta de gestión, de coordinación de modelos, que tiene entre sus tantas funciones una función llamada Timeliner. Y el Timeliner me va a permitir mostrar una secuencia constructiva, ¿sí? Listo. Le voy a decir que voy a añadir ese proyecto, ¿no? Me busco mis documentos en personal en esta clase que es, ¿qué estamos haciendo? Metrados, ¿no? Metrados, aquí está. Programación. Aquí yo puedo agregar el archivo Revit llamado estructuras. Listo. Entonces, Navisworks es una herramienta que me va a permitir mostrar, convertir el archivo base en Revit y darle una estructura de acuerdo a parámetros o de acuerdo a cualquier criterio que yo obedezca, ¿sí? Entonces, nuevamente es muy importante la parametrización. Esa parametrización de la cual hemos hablado hace unos momentos, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito de los expedientes técnicos, ¿sí? Un expediente técnico del día de hoy necesita planos, metrados, presupuesto y programación, ¿sí? Los planos, en este caso, se están modificando para que estos planos se obtengan desde el modelo. Si ustedes revisan un término de referencia estatal, les va a decir planos de arquitectura obtenidos desde el modelo. Les va a decir planos de estructuras obtenidos desde el modelo. Y les va a pedir las mediciones extraídas dentro del modelo, tal vez, ¿sí? Y en la parte de la programación, algunas licitaciones se solicitan una simulación de construcción que acompañe para validar esto. Yo les comento, uno de los tantos trabajos que he tenido era un trabajo que era para un banco. Ese banco solicitaba al cliente, que era una universidad, una simulación constructiva para darle validez al proceso. Es decir, los banqueros le solicitaron una simulación en el proceso, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pues primero que nada, lo que yo necesito es generar sets. ¿Qué es un set? Un set es un conjunto, es una agrupación de elementos. Fíjense, los conjuntos están, en este caso, vacíos. Yo puedo ver la estructura que tiene mi proyecto, la que he generado, en categorías y en elementos niveles en mi proyecto. Por ejemplo, ahí tengo las cimentaciones estructurales. Fíjense, todas mis zapatas son cimientos. Y yo le puedo decir zapatas, ¿sí? Puedo seleccionar las columnas del primer nivel y le puedo decir columnas del nivel 1, ¿no? Puedo seleccionar los suelos y las vigas en conjunto y puedo tener la losa del nivel 1. De igual manera, tengo los pilares y puedo generar un conjunto llamado columnas del nivel 2, ¿cierto? Luego, a continuación, sigo con las vigas y los pilares de aquí y le digo losa del nivel 2. Sigo con los pilares y estos pilares van a ser columnas del nivel 3. Y por último, voy a tener la losa del nivel 3. Listo. Estos conjuntos se pueden agrupar en una carpeta y le digo proyecto de estructuras, ¿no? Selecciono los elementos y los incluyo. Listo. Y luego lo que voy a hacer es iniciar la herramienta llamada Timeliner.
Timeliner es la herramienta que me va a ayudar a integrar un cronograma que puede venir desde Project a esta selección de elementos. En este caso yo lo quiero hacer muy simple, ¿sí? Yo tengo una estructura aquí y lo que voy a hacer es añadir tareas de manera automática para cada conjunto. Fíjense, si yo hago eso, todos mis elementos se van a añadir de manera secuencial, de manera de tren de trabajo, uno tras otro, ¿no? Y lo que voy a hacer es irme a la simulación. Y si yo voy a la simulación y le doy play, fíjense, ¿no? Zapatas, luego las columnas del nivel 1, luego la losa del nivel 1, luego las columnas del nivel 2, luego la losa del nivel 2, luego la columna del nivel 2, del nivel 3 y la losa del nivel 3. ¿Sí? Este es el esquema más sencillo posible, ¿no? Pero sabemos que la planificación de obras no es tan sencilla, ni los modelos son tan sencillos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos diferentes orígenes de datos que podemos utilizar. Estos orígenes de datos nos permiten añadir información para la planificación que viene de un software de planificación, ¿no? Como Project o como Primavera, ¿sí? En este caso yo podría traer un diagrama de Gantt de Project y con ese diagrama de Gantt de Project podría generar mis tareas, ¿no? Pero en este caso voy a generar un esquema totalmente distinto, ¿sí? Entonces voy a eliminar estos elementos. Lo que voy a hacer es regresar a Revit, ¿sí? En Revit le voy a decir, ¿sabes qué? Yo necesito mi proyecto de acuerdo a un criterio llamado avance semanal. El avance semanal va a ser un parámetro de proyecto que yo voy a crear y se va a llamar avance semanal. Este parámetro va a ser un parámetro de texto que yo voy a agregar en la parte de construcción a los elementos estructurales que son vigas, aceros, cimentaciones, muros y pilares, ¿no? Y también los suelos. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Hasta el momento lo que he hecho es decirle, ¿sabes qué? Un elemento va a tener un parámetro en blanco llamado avance semanal y yo puedo parametrizar. Recuerden mucho ese término, ¿no? El término parametrizar, porque es básicamente lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, ¿sí? Listo. Imagínense que yo he empezado mi proyecto y el primer día, por alguna razón, solo he vaciado este elemento. Bueno, la primera semana, voy a exagerar, ¿no? Y le voy a decir semana 1. Y le voy a decir, la semana 2 he hecho estas y también he hecho estos elementos aquí, estas columnas que les corresponde aquí, ¿no? Y todos estos pertenecen a la semana 2, ¿sí? La semana 3, más bien me puse las pilas y he generado esto, y también he generado esta losa. Y le doy avance semanal, semana 3. La semana 4, de nuevo me flojeé y solo he hecho estas columnas, y le digo semana 4. Luego, la semana 5 he generado estas 3 filas más, y la semana 6 he generado la losa, le digo semana 6. La semana 7 genero estos dos. Y la semana 8 genero las 2 columnas y también esto de aquí. Y le digo semana, ¿qué tocaba? 9 creo, 9. Listo, está parametrizado. Lo guardo y lo voy a actualizar en Navisworks. Fíjense qué bonito. En Navisworks yo tengo un botón llamado actualizar, que lo que va a hacer es leer los cambios que se hayan generado. Va a volver a leer el archivo base, el archivo de Revit, porque hay información que ha cambiado. En este caso le he agregado parámetros para la planificación. Sin ningún criterio he agregado elementos al azar, solo para el ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que hace Navisworks es volver a leer esa información porque lo que yo necesito es gestionar la información de mi proyecto para mostrar una simulación constructiva de acuerdo a un planeamiento. Planeamiento no lo hace BIM, ¿no? El planeamiento lo hacen los planners, la oficina técnica, los especialistas Lean, ¿no es cierto? Pero seguramente lo que yo necesito es ver mi proyecto de acuerdo a esa propiedad que se llamaba avance semanal. Fíjense, yo puedo mostrar mis elementos, era semana 8, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3. Y es más, puedo agarrar la semana 1 y ponerla de un color. Puedo agarrar la semana 2, los elementos de la semana 2 y ponerlas de otro color. Los elementos de la semana 3 y ponerlos de otro color. Los elementos de la semana 4 y ponerlos de otro color. Los de la semana 5 y ponerlos
de un color distinto, para que se note, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Esto se llama parametrizar, sectorizar, como ustedes quieran. Bueno, así le llamo yo, ¿no? De repente tienen ustedes otro nombre para esto, ¿sí? Pero lo que hemos hecho es parametrizar para que mi proyecto me muestre elementos que van a estar en diferente orden constructivo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es generar que la semana 1 genere semana 1, ¿no? Le digo semana 2, y le digo semana 2. Genero este, y le digo semana 3. Le digo este, y le digo semana 4. Este de aquí, y le digo semana 5. Selecciono este, semana 6. Selecciono este, le digo semana 7. Y bueno, aunque aquí hay un error, semana 9. Listo. ¿Qué podía hacer? Voy al timeliner, y en el timeliner añado las tareas para cada conjunto, están secuenciales y puedo simular. Fíjense. Puedo simular mi proyecto de acuerdo a ese criterio. Semana 1. Bueno, está muy poquito lento. Semana 2. Semana 3. Semana 4. Semana 5. Semana 6. Semana 7. Bueno, debe haber un fin de semana ahí. Semana 7. Semana 8. Esto es una simulación constructiva de acuerdo a un parámetro que en este caso he asignado en Revit. ¿Sí? Pero ya les he dicho, ¿no? Lo correcto es traerlo desde un software de planificación. ¿Listo? Esto era lo que quería mostrarles, que es un presentable o una herramienta para la verificación del cronograma, para ver si es que mi cronograma pues, es útil en la plataforma o en el software llamado Autodesk Navisworks. Sí, si se fijan, mezcla planeamiento y mezcla el alcance y también puede mezclar los costos. Fíjense, ¿no? Aquí hay una parte que genera la conexión con los costos. Si nuestro diagrama de Gantt incluye por cada tarea un costo, aquí Navisworks lo va a leer y va a mostrar esos costos conforme vaya avanzando. Por eso les mostré o les puse allí un ejemplo que quiero mostrarles, ¿no? Este ejemplo de la programación es una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Fíjense, esta planta de tratamiento de aguas residuales está modelada, bueno, hace muchos años, hace 3 o 4 años la modelamos el acero, modelamos los cortes, modelamos la topografía, modelamos los elementos de acero, se genera una conexión con el cronograma, con el presupuesto, para mostrar el avance de obra. Fíjense arriba a la izquierda tengo diferentes partidas que van avanzando mientras el proyecto va avanzando, ¿sí? Fíjense que a los costados se está haciendo los muros perimétricos, mientras adentro se generan los desarenadores, las conexiones de tuberías, los demás elementos. Entonces, esta es una simulación constructiva. En este caso, un petar no tiene mucho que mostrar, ¿no? Pero está conectado completamente. Yo puedo hacer un corte, puedo decir, ¿no? ¿Qué día estoy? ¿Qué semana estoy? ¿Qué porcentaje de avance tengo en determinada partida? ¿Y qué costo tengo, ¿no? Esta es una planta de tratamiento de aguas residuales para mostrarles un ejemplo de lo que podemos hacer. ¿Listo? Con la misma lógica de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor, que tengan? Ingeniero, disculpe, y en cuanto al movimiento de tierras, ¿también se puede hacer metrados ahí? Sí, en Revit se puede hacer metrados muy bien de lo que es el corte, ¿sí? Pero el tema del relleno, por ejemplo, para una edificación, necesita que consideremos la columna, la zapata, los cimientos corridos y necesita que nosotros rellenemos nuestro relleno compactado de una manera muy compleja, ¿sí? Entonces, los movimientos de tierra siempre son un esquema bastante problemático. No quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Tú puedes modelar tu bloquecito y lo colocas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el movimiento de tierras, yo les recomiendo utilizarlo para el corte, pero para el relleno es un poquito difícil, un poquito muy difícil, ¿sí? Para el movimiento de tierras, por ejemplo, de obras lineales o de una... ¿cómo se llama? De un acondicionamiento urbano, ¿no? De un planeamiento urbano, ¿cómo se llama? De una habilitación urbana, pues es mejor utilizar Civil, ¿no? Civil es un software para el movimiento de tierra, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? Bueno, mientras tanto, mientras se van animando, ¿sí? Lo que quería comentarles es eso, ¿sí? BIM ha venido a traer un gran cambio a la hora de nuestros procesos, ¿sí? Fíjense, el proceso de la generación de mediciones, que es muy importante a la hora de generar un expediente técnico, ¿sí? Se viene automatizando. Porque si nosotros tenemos un modelo BIM, la generación de metrados, 1, no va a demorar tanto, 2, va a ser más precisa y 3, va a ser más versátil. Al tener estas tres características, va a desenfocar nuevos requerimientos, porque si el cliente, si el revisor, si el constructor entiende todo eso y dice, oye, métele mi tren de trabajo de Lean Construction a tu modelito, ¿no? Y te va a decir allá, oye, entonces ¿puedes darme cuánto de concreto tengo en cada uno de mis módulos? Sí, perfecto. Entonces te dice, oye, todos los módulos tienen que tener, qué sé yo, 40 metros cúbicos. Perfecto, acomodémoslo, ¿no? Entonces, la generación de un modelo, el entendimiento de las tablas de planificación, del proceso de la parametrización, va a empezar a transformar no solamente la generación del expediente técnico, que les comento, en el ideal, en el futuro aún lejano, va a descartar totalmente el uso del papel, el uso de los presentables físicos. Como el día de hoy teníamos que presentar un expediente técnico por 3 copias, ¿no? Al proyecto, para uno para la supervisión, otro para el residente y otro para el archivo, va a desaparecer. Lo que vamos a hacer es subir el modelo a una plataforma o un entorno común de datos y desde allí los involucrados van a decir, ahí está el modelo, perfecto, yo empiezo a metrar, yo empiezo a generar planos, yo empiezo a revisar, yo empiezo a planificar mi obra, yo empiezo a generar, revisar el cronograma y el hito principal es el proyecto está listo para construirse. Eso es lo que cambia, ¿sí? Al final la construcción es un conjunto de decisiones, ¿sí? Si analizan la construcción desde un punto de vista de la gestión, se van a dar cuenta que construir requiere una decisión. Por ejemplo, para la construcción propiamente dicha, yo necesito un expediente técnico que esté listo para construir. Pregunta, ¿cuándo un expediente técnico está listo para construir? Ese es el hito o el key decision que habla la norma ISO 19650 más importante que finaliza la etapa de diseño. Pregunta, ¿cuándo un proyecto está totalmente construido? Ese proyecto está totalmente construido según los contratos colaborativos cuando el cliente ha aceptado todo y es totalmente funcional para el cliente. Y cuando un proyecto está totalmente útil para la etapa de operación y mantenimiento. Cuando el modelo as built, el modelo de operación y mantenimiento, nos da información para procesos de revisión, de mantenimiento, de planeamiento. Es decir, los modelos BIM van a posibilitar nuevas actividades, nuevos procesos, nuevos esquemas, donde nuestro deber es entender la parte básica y empezar a subir, porque les comento, ¿no? La mayoría de nosotros somos ingenieros y somos arquitectos. No nos corresponde directamente la labor de la generación del modelo, más sí la de la eficientación, de eficientamiento, no sé cuál es el verbo, o, la mejora en la eficiencia de la construcción. Y para eso sirven los modelos, para hacer metrados más rápidos, para hacer presupuestos más rápidos, para visualizar la programación, para que nuestro expediente técnico sea de mayor calidad. El objetivo final del uso de BIM en la construcción es mejorar la calidad de la misma para que existan menos adicionales y existan menos retrasos en la obra. De eso se trata esto, ¿no? La automatización, qué bonito, cómo se ve en 3D, cómo me extrae todo, pero al final, el fin último del uso de BIM en la construcción es acortar procesos, acortar tiempos, reducir costos, mejorar el producto final. De eso se trata. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor, que tengan?
John Castaño en YouTube dice, buenas noches, ¿cómo sería para calcular el volumen de acabados del ejemplo del tipo revoque? Para eso tú tienes que tener un modelo llamado el modelo de acabados. Sobre el modelo de estructuras, tú creas capas de 1 o de 2 centímetros que generen justamente los revestimientos correspondientes a los acabados, como el tarrajeo, tarrajeo rayado, enchapado, pintura, solaqueo o cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, no es un modelo propiamente de arquitectura, sino un modelo de acabados. Y ese es el procedimiento. Se puede hacer un modelo dual, ¿no? Estructuras, arquitecturas, donde puedas generar esas mediciones. Pero es la única manera que te va a dar los metrados mucho más fidedignos o exactos. Porque el modelo base arquitectónico que nosotros, con el que usamos con el que generamos los planos, no nos va a servir tanto para eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Ingeniero, fuera del tema, ¿para esto hay curso virtual? Sí, nosotros en la empresa que manejo tenemos un montón de cursos virtuales, ¿no? Todos relativos al BIM por ahora, ¿no? Ok, ok. ¿Nos podrá dar una información ahí, teléfono, algo? Bueno, pueden seguir mi página que está ahí arriba en la esquina y por ahí podemos ver todo ese esquema, ¿no? Pero también nos pueden encontrar en el Colegio de Ingenieros. Me gustaría aprovechar la oportunidad para invitarlos al Congreso Nacional de BIM que va a empezar el día lunes, del cual soy organizador, junto al Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima. Lo estamos organizando y durante 2 semanas en la página de Facebook del capítulo van a tener muchísima información muy importante, una serie de conversatorios, consultas al expertos, actividades laterales como maratones y concursos para que puedan participar y pues aprender más de cuál es el estado del arte del BIM en nuestro país, ¿no? ¿Alguna otra consulta, por favor? Arquitecto Luis, no sé si tenga algo más, alguna otra consulta que hacer.